hemos invitado a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente saliente de lo que llamamos nosotros la Comisión Nacional de Género de la rama judicial. ¿Cómo no preguntarle a la doctora Gloria López su visión respecto de este laudo arbitral y su criterio y punto de vista de los retos actuales para lograr en términos de verdad ciertos la garantía de igualdad y de no discriminación de los trabajadores que pertenecen a grupos de especial protección constitucional en el marco de las negociaciones? Saben ustedes, y lo vieron tal vez en noticias, el laudo arbitral y el recurso de casación se expresaron sobre el concepto de género. Las madres tripulantes, las madres pilotos, los hijos en situación de complejidad. Doctora Gloria López, ¿cómo cree en su criterio que podemos mirar la posibilidad de mantener el trato igualitario con esta presencialidad de grupos especiales? Tiene la palabra. Mil gracias, doctor Benedicto, por ese liderazgo y el enfoque que se quiere hacer al laudo arbitral y a la sentencia de la Corte frente a la visión de perspectiva de género. En primer lugar, es necesario resaltar que dentro de este espectro de posibilidades y necesidades de igualdad y justicia, desde la perspectiva de género y el enfoque diferencial, aparece también un concepto integral que modifica la aplicación de las normas y las técnicas de análisis e interpretación de las mismas para el caso en concreto del pacto colectivo, los acuerdos sobre estos pliegos de peticiones en el marco de una negociación. Hago la referencia al concepto de interseccionalidad. Este nuevo precepto axiológico nos obliga hoy a examinar las cláusulas bajo las diferentes categorías de discriminación y exclusión, que permiten hacer un análisis y un estudio integrado de las categorías de discriminación, desde el punto de vista de la normativa y la jurisprudencia nacional e internacional y desde el funcionamiento mismo de las empresas y de las organizaciones sindicales. Además de la normativa constitucional, legal y convencional, como hizo referencia el doctor Benedicto, que establece el derecho de toda persona a ser libre e igual, sin distinción de género, raza, credo, preferencia sexual, entre otras, o política, entre otras. Es importante aprovechar los espacios de negociación colectiva y estos instrumentos de derecho y de asociación derivados del artículo 38 y 39 de la norma superior para fortalecer ese marco jurídico establecido para garantizar la igualdad a partir de la aplicación de la interseccionalidad. En ese orden, las asociaciones y los empleadores pueden discutir las diversas situaciones que al interior de las organizaciones puedan constituir tratos discriminatorios que atenten contra el derecho fundamental a la igualdad. Adicionalmente, se puede establecer por medios de instrumentos del derecho laboral colectivo estos mecanismos que permiten garantizar la igualdad y prevenir cualquier conducta que la vulnere. Por tal razón, es importante incluir las perspectivas de género y el enfoque diferencial en cada uno de los puntos en donde se discutan las garantías de protección y estabilidad de los trabajadores, de manera tal que esas cláusulas de los pliegos de peticiones o la eventual pacto o convención colectiva no se incluyan algunas acciones de discriminación, se incluyan en ellas algunas acciones de discriminación positiva hacia los trabajadores que pertenecen históricamente a estos grupos que han sido vulnerados y han sido discriminados. Un ejemplo del cual debieron haber aplicado estos mecanismos con perspectiva de género y el enfoque diferencial desde la negociación es el de la negociación de la cláusula 159, que es la aplicación de las vacantes y o promociones por parte de las mujeres de pilotos en licencia de maternidad. La empresa garantiza, y lo dice así específicamente, la empresa garantiza la posición en el escalafón para las madres pilotos durante su licencia de maternidad. Asimismo, al momento de incorporarse, la garantía del entrenamiento necesario para habilitarse a sus funciones a las cuales venían desempeñando desde el inicio de la licencia o la promoción al siguiente grupo. Esta cláusula en la etapa de negociación fracasó y el Tribunal de Arbitramiento decidió concederla y a pesar de ello, Avianca decidió solicitar la anulación de incompetencia del Tribunal de Arbitramiento al pronunciar sobre estos asuntos porque pretendían que esto vulneraba la prerrogativa deliberante y propia del empleador.
En mi concepto, esto fue una postura desafortunada de la empresa Avianca, de la aerolínea, puesto que analizó el contenido de este punto de vista absolutamente desde el punto de vista conceptual y formal, sin establecer cuál es el fondo teológico de la misma y la protección de la madre trabajadora. No obstante, la Corte, en la sentencia de anulación, de manera muy acertada y en reconocimiento al marco jurídico internacional, constitucional y a la protección de la mujer, expresó así, abro comillas, estando bajo estudio cláusulas que aluden directamente a la mujer como trabajadora y madre, es imposible no asumir el asunto con un enfoque de género que reconoce la problemática y las necesidades diferenciales que le son propias principalmente por la asignación de roles que cultural, históricamente, se ha efectuado. Al retornar el análisis de esta citada cláusula desde la perspectiva de género y el enfoque diferencial, la Corte reconoce la necesidad de establecer estos mecanismos de acciones positivas para garantizar la igualdad. Por eso señaló, abro comillas, lo que allí se establece es la garantía de la posición en el escalafón de las madres piloto durante la licencia de maternidad. Vale decir, se trata de equilibrar las cargas en favor de la mujer trabajadora, así como se le garantiza el entrenamiento para la habilitación de sus funciones que venía desempeñando antes de la licencia de maternidad, lo cual sin duda se relaciona con la igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional. Y concluye la Corte, lo allí consagrado no son ascensos o promociones que se impugnan al empleador en favor de la trabajadora piloto, sino la conservación de lo que ella tenía antes de su licencia de maternidad, como pilar para su posterior desarrollo profesional. Previo entrenamiento con miras a adoptar una mejor posición, todo ello con un elemental sentido de justicia. Una vez más, sin menoscabar las atribuciones propias de la empresa. Ahí lo vemos como la Corte hace esa absoluta precisión sobre que no es un ascenso, sino que es en favor de la trabajadora piloto lo que se garantiza. Teniendo en cuenta este completo análisis, la Corte Suprema de Justicia decidió no anular la cláusula si Avianca, pues en esa etapa de negociación, hubiera incluido esa perspectiva de género, si hubiera evitado todo esto en la aplicación de los ascensos y hubiera logrado llegar a un acuerdo en la misma negociación, sin necesidad de haber solicitado la anulación. Por el contrario, de los pactos, hay que resaltar el 153 sobre la licencia de maternidad, que señala que para las mujeres tripulantes de cabina del mando, las empresas garantizarán, una vez notificado el embarazo, la tripulante será separada de la operación hasta el momento del parto, momento en el cual iniciará su disfrute de una licencia de maternidad definida, la que define la ley, y hasta la terminación de su respectivo periodo de lactancia, tal como lo consagra la ley. En todo caso, la compañía garantizará el reconocimiento de su salario, con el promedio de sus viáticos, todo lo que pertenece a la perspectiva de base del salario de esa trabajadora, así como el beneficio legal y extralegal a la que tiene derecho. Finalizado el periodo de lactancia, la piloto deberá reincorporarse de manera normal a la operación. Esta es una cláusula que, si bien llegó al Tribunal de Arbitramiento, no se solicitó su anulación y donde prevaleció la protección de la mujer y el infante con el reconocimiento de todos sus salarios a la madre que acaba pues, de concebir a su hijo, haciendo un reconocimiento tácito y el rol fundamental que tiene la madre en la gestación y las implicaciones que conlleva esa nueva etapa de la vida. No obstante lo anterior, también es preciso señalar, tal como incendios aparte de la sentencia de anulación en comento, que si bien se deben propugnar por la igualdad y la no discriminación, estas propuestas no pueden afectar algunos de los principios de la negociación propia colectiva o de las libertades que las empresas, en cuanto a la autonomía empresarial del empleador para organizarse con el propósito de cumplir su cometido, así como lo ha señalado la Corte en su sentencia, esto es ejercer su objeto social. Frente a esa respuesta que me plantea el doctor Luis Benedicto Herrera. Doctora Gloria, ha destacado usted unas cláusulas muy importantes del laudo arbitral. Quería recordar la siguiente. Licencia para padres. Los pilotos, en forma adicional a licencia de paternidad contemplada en la ley, se les reconocerán 2 días adicionales de licencia. El piloto podrá solicitar que la licencia legal y extralegal aquí prevista inicie en forma continua una semana antes de la fecha probable del parto expedida por el médico tratante. Parágrafo.
En caso de fallecimiento de la madre en razón al embarazo o parto, la empresa le concederá al tripulante de cabina de mando, padre, los mismos beneficios convencionales de maternidad establecidos para las madres tripulantes de cabina de mando en la convención colectiva. Pregunto, doctora Gloria, ¿puede considerarse un avance en materia de equidad de género la transferencia de los beneficios convencionales de la madre al padre por muerte de aquella? Muchas gracias, doctor Benedicto. Como se observa en la providencia arbitral, la cláusula trae un componente muy importante de perspectiva de género y enfoque diferenciado. En efecto, la perspectiva de género se evidencia al no determinar exclusivamente los beneficios sindicales por causa de la maternidad de la madre, sino que también al padre le otorga inicialmente 2 días adicionales que los prevé la ley. Es de destacar este punto de la transferencia también de los derechos de la maternidad, porque es muy importante que el padre, en caso de fallecimiento de la madre, sin duda esta cláusula es un gran avance en esta materia, puesto que no ató la prerrogativa no ató la prerrogativa colectiva de género en la condición de madre, sino que a falta de esta la transfiere todo ese derecho al padre, aunque este último tenga la condición pues de madre y que haya pues concebido su hijo, pero extiende esos derechos para el hijo recién nacido, obviamente para el padre, en razón de los derechos de proteger al menor. Se debe reconocer que los padres negociantes en estas partes, el acuerdo colectivo, y hay que tener en cuenta que no solamente todas las partes negociantes en este acuerdo en favor de los padres, porque abandonan esas posturas a los estereotipos de género vigentes respecto a la maternidad como un concepto y una obligación solamente inherente a la mujer, sino que también es una responsabilidad del padre. Y eso sí, creo que es de los avances grandes que tiene esta negociación colectiva, y esta situación permitió tanto a la empresa como al sindicato visualizar que independientemente al género podía el progenitor del niño cuya madre pues había muerto, era necesario transferirle esos derechos convencionales en protección de los menores. Es con base en esto que les planteo que es evidente la aplicación del enfoque diferencial, puesto que como sabemos los niños y las niñas tienen una protección especial, una prevalencia constitucional, y de igual forma son parte de un grupo constitucionalmente protegido. Finalmente, pues ha sido pues la sentencia reiterada y pacífica del Constitucional y de las diferentes salas de casación de la Corte Suprema de Justicia en la protección de los menores. Entonces, desde esta óptica, la cláusula señala y procura la protección del padre, que tiene que velar por su hijo menor que acaba de nacer, o su niño que acaba de nacer y que pues está ausente la madre. Creo que es uno de los grandes avances que tiene esa negociación colectiva y que tiene la visión de perspectiva de género, sin enfocarlo solamente a la protección de la mujer, sino enfocarlo a la protección de los niños y del padre que tiene que cuidar del menor. Cláusulas como esta nos demuestran que cada vez son más las aristas y las múltiples aristas que se derivan de esa concepción del derecho a la igualdad y no discriminación. El reconocimiento de esas características étnicas, funcionales, de capacidad física o de capacidad mental, de movilidad humana, identidad de género, entre otras. Esto crea la necesidad de que deben hacerse más ampliaciones y ajustes a las categorías a las cuales deben aplicarse los derechos, y adicionalmente bajo el presupuesto fundamental de materializar el principio a la dignidad humana sin distinción alguna. Finalmente, es importante destacar que esa cláusula no fue impugnada por el empleador, y eso que fue objeto de discusión entre las partes negociantes, y lograr que en cierta medida evidencia el ánimo de la organización sindical y del empleador de introducir en sus acuerdos la perspectiva de género y el enfoque diferencial, y como lo dijo el doctor Benedicto en la introducción de este panel de justicia social, trabajo y seguridad social, de la importancia de llegar a acuerdos y lograr esos reconocimientos de derechos en las negociaciones que hacen los empleadores y los sindicatos para lograr una justicia social en el ámbito laboral.